Capítulo 2. Recuperando lo perdido. Lo peor de estar perdido no es estar perdido, sino creer que vas por el camino correcto. Manny Rivera. Recuerdo un viaje que tuve con un amigo hace ya algunos años. Estábamos promocionando un congreso. Fuimos a dejar algunos pósters y a visitar a nuestros amigos. Todo iba excelente hasta que en el transcurso del viaje, por alguna razón nos perdimos. Pero eso no fue lo peor que nos pudo haber pasado, sino pensar que íbamos en el camino correcto. Entre las pláticas que teníamos, nos decíamos el uno al otro: ya casi llegamos, estamos cerca. Sin embargo, por más que avanzábamos, no llegábamos a nuestro destino. Después de un tiempo de plática, lo mejor que pudimos decirnos fue: estamos perdidos. Está claro que en algún punto del camino nos salimos de la ruta, quizá porque me quedé dormido y mi amigo que conducía, al ver que yo estaba muy tranquilo, se confió de mí. Como no le decía nada, pensó que hasta ese punto del camino estábamos bien. La realidad era que íbamos hacia el lugar equivocado, perdiendo tiempo y gasolina. Las personas siempre hemos querido saber qué es lo mejor para nosotros, saber si el próximo paso que daremos es el correcto, si nuestra próxima decisión será acertada. Pero hasta el día de hoy no hay algún método científico o tecnológico que pueda predecir lo que está por acontecernos. No hay forma de saber el futuro para nuestros propios medios. Debido a esto, muchas personas gastan todos sus recursos en el intento de descubrir lo que tiene que hacer en el mañana y no equivocarse. Mi anécdota a lo mejor pueda parecerte algo normal y hasta chistosa, pues el problema de desviarnos de la ruta y del camino fue por una distracción a las señales. Pero muchas veces nosotros culpamos a otros de las decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a donde hoy estamos. Los responsabilizamos del camino en el que vamos, perdidos, tristes, sin amor, sin paz y llenos de cargas, cuando fuimos nosotros mismos quienes tomamos la decisión. Pero Dios nunca dejó de amarnos, ni de pensar en cómo recuperarnos. A lo largo de la historia nos dio señales de que nos recuperaría. A través de Jesús, su Hijo amado, Él vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La pregunta es: ¿qué es lo que se había perdido? Una de las cosas que perdimos a causa del pecado fue la comunión con Dios. Después de la caída del hombre en el Edén, Dios se comunicaba a través de mensajeros, sacerdotes, profetas, etc., para expresar sus anhelos y decirnos lo que había en su corazón. Pero el acceso era limitado, hasta el día en que Jesús aparece para recuperar lo que le pertenece. Quiero ilustrar e imaginar este momento en el que el Padre le dice a Jesús: es tiempo de recuperar lo perdido. Tendrás que meterte en el meollo del asunto. Un Padre lleno de amor, dándolo todo por recuperar lo que amaba, para que todos pudiésemos estar en casa una vez más. Jesús y sus discípulos, en el transcurso de su ministerio, tuvieron muchas charlas. En una de ellas, Él les dijo que no se preocuparan por nada, pues Él prepararía un lugar para que donde Él estuviera, también estuvieran ellos y nosotros incluidos. Allí les estaba hablando acerca de la vida eterna, pero para los discípulos era más que obvio que ese destino era inalcanzable en sus fuerzas. Estaban cegados, solo veían el camino de las obras y de los sacrificios para poder acercarse a Dios. No conocían otro camino a la vida eterna. Pero era tanta la preocupación que uno de sus discípulos le preguntó: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús tenía la respuesta a esa pregunta y les dijo: chicos, escúchenme, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La relación y comunión con Dios no será restaurada si no es por mí. Nadie podrá ver a Dios si no es por mí.
Las palabras de Jesús retumbaron en sus oídos porque esto era totalmente diferente a lo que les habían enseñado. ¿Cómo alguien podía denominarse a sí mismo como el único camino a Dios? La ruta ahora estaba trazada para todos los perdidos. Jesús estaba dándoles y dándonos dirección una vez más. El camino se abrió nuevamente. El camino que dejamos en el Edén se había cerrado por el pecado, pero ahora se abría una vez más por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Recuperando la imagen del Padre. Una de las cosas que podemos pensar o que se piensa de Dios es que es un viejito canoso y barbudo, que siempre está enojado, esperando ver quién se equivoca para descargar toda su ira sobre de él. Posiblemente hasta lo has llegado a imaginar como la caracterización de Gandalf, de la película del Señor de los Anillos. Pero Jesús era la representación de Dios, del Padre en la tierra. Una de las cosas que Jesús recuperó fue la imagen del Padre amoroso que es Dios, ese Dios bondadoso que perdona pecados, que restaura y salva al perdido, imagen que a causa de la religiosidad, los sistemas y miles de costumbres se había perdido. Jesús sorprende a todos al declararse Hijo de Dios. Eso fue un verdadero choque para todos los religiosos de la época, tanto que le decían que era un blasfemo e irreverente. Imagínate este cuadro, en el momento que escucharon orar a Jesús por primera vez y que de sus labios salió la palabra Padre, para referirse a Dios. ¡Wow! ¡Qué golpe tan fuerte para todos los presentes, para sus paradigmas y sistemas religiosos! Inclusive Jesús mostraba tanta cercanía que no solo le decía Padre, sino que era su Abba Padre. Era un nivel mayor de intimidad la palabra Abba. Es una palabra hebrea que los niños usaban para hablarle a sus padres con extremo cariño, pero sin faltar el respeto. Esto determinaba el nivel de intimidad que había entre el Padre y el Hijo. Jesús nos vuelve a mostrar la entrada al camino donde no hay necesidad de pagar por entrar, sino únicamente creer y seguirlo. Jesús mostró el rostro del Padre que los esperaba en casa una vez más, ese rostro que les decía: hoy puede ser el peor de los pecadores y en un segundo estar completamente justificado en mi gracia. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, en mi amor estarás en la luz en un segundo. Nos presentó ese rostro que desafiaba a la muerte, ofreciéndoles vida y vida eterna. Jesús es la oportunidad que todos estamos esperando. Jesús se encontró con muchos personajes en su andar que estaban fuera del camino, fuera de toda posibilidad de entrar en él, en sus propias fuerzas. Pero Jesús no solo abre el camino, sino que nos lo expande y rompe todas las limitaciones que impedían que alguien se acercara a Dios. Hace un tiempo escuché en una conferencia sobre el Canal de Panamá, un canal que fue abierto en 1914 para poder unir el Mar Caribe, que está en el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico. Comencé a investigar un poco más sobre esta obra de alta ingeniería y sus detalles. Este canal fue abierto por la necesidad de acortar la distancia y el tiempo que se hacían los barcos al transportar mercancía, ya que la antigua ruta de transporte era por Cabo de Hornos, que está en el extremo sur de América, mismo que era altamente peligroso y costoso. En promedio, un barco que pasaba por el Canal de Panamá paga $80,000, pero si tomara la decisión de rodear el continente y elegir la ruta de Cabo de Horno, este precio aumentaría muchísimo más. Dicen los expertos que únicamente de gasolina se gastarían $1 millón, más gastos de sueldos y viáticos, sin dejar a un lado el peligro que implica rodear el continente. Cabo de Hornos es el lugar donde han
naufragado más de 800 barcos y cerca de 10.000 muertos han quedado sumergidos en agua congelada, a causa de los vientos que rebasan los 200 kilómetros por hora. Además, científicos aseguran que en su punto máximo los vientos llegan a golpear hasta a 300 kilómetros por hora, provocando olas de más de 30 metros, y por si fuera poco, repentinamente aparecen icebergs. Afirman los navegantes experimentados que pasar por la ruta de Cabo de Hornos es verdaderamente un reto. Otros dicen que es el Everest de los navegantes. Más adelante hablaré de Cabo de Hornos. El trabajo que se hizo en el Canal de Panamá redujo distancia, tiempo, riesgos y muchos recursos para los que quisieran llevar sus barcos al otro lado del océano. Con el paso del tiempo, las cosas se actualizan. Los barcos y cargueros en este tiempo ya son más grandes y con mayor capacidad, y el Canal de Panamá no contaba con las medidas necesarias para que estos barcos cruzaran. El gobierno, al ver esta problemática, decidió ampliarlo para que los barcos, que por su tamaño no podían entrar, no se quedaran afuera. La expansión del canal fue una actualización que benefició a los nuevos barcos de gran tamaño para poder cruzar al otro lado. Jesús es exactamente como este canal. Él fue capaz de unir al hombre una vez más con Dios. Cuando el camino estaba intransitable, Jesús lo abre para que todos pudiesen pasar, y no solamente lo abrió, sino mejor aún, lo expandió para todos. Muchos estábamos fuera del camino a causa del pecado, de nuestra vida alejada de Dios, y merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte, y el regalo de Dios es vida eterna, y porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera y la única ruta que nos quedaba era un Cabo de Hornos a rodear, una ruta hacia la muerte. Al hablar de esto, no dejo de pensar en la mujer que fue sorprendida en adulterio. Algunos aseguran que se dedicaba a la vida galante. En otras palabras, una prostituta que un día la agarraron con las manos en la masa, como popularmente se dice. No sé el trasfondo ni los problemas que esta mujer tenía, si lo hacía por necesidad o por gusto, si los problemas económicos, sociales o psicológicos la llevaron a dicho momento de su vida. Pero una cosa era verdad: la ley decía que ella tenía que morir de la manera más cruel. Tal y como la ley lo estipulaba, tenía que morir apedreada, y hasta que dejara de respirar, la última piedra dejaría de ser lanzada. Esta era una de las muertes más terribles y humillantes para un ser humano. Los cazapecadores no se hicieron esperar. Estos hombres llevaban por nombre fariseos, hombres que abrazaban la ley sin derecho a la réplica. Por cierto, ley que ellos enseñaban, pero que estaban muy lejos de vivirla. Eran un saco de apariencias y de religiosidad. Los fariseos y Jesús eran como el agua y el aceite, como una enfermedad delante de una gran cura. Ellos, en ese mismo momento, tomaron a esta mujer para llevarla con Jesús y así intentar probarlo a él. La técnica que ocuparían estos hombres para matar a esta mujer no era tan suave como hoy tratan a un condenado a muerte, que con una serie de inyecciones ya están del otro lado. Este no era el caso en esta escena. En este escenario, la mujer tenía que terminar bajo un cerro de piedras, donde los fariseos, que eran los religiosos del momento, cumplirían la orden señalada con vivo celo. Ellos no querían cumplir el acto porque estuvieran muy celosos e indignados. Los fariseos solamente querían poner a prueba a Jesús. Jesús conoce los corazones, y aún lo que no podemos conocer nosotros de nosotros mismos, Él sabía cuál era la verdadera intención de todo. Jesús miró los corazones y los pesó. De eso estoy seguro. Observó los corazones de los fariseos y el corazón de aquella mujer, esa mujer que sabía que nada la salvaría,
que en su mirada reflejaba desesperanza y una profunda soledad. Ella sabía que nadie abogaría a su favor, que se encontraba en el camino hacia el castigo, con rumbo hacia la muerte. Entre gritos humillantes, la vergüenza y el dolor, nadie la salvaría. Ella sabía que tenía un cabo de hornos que atravesar, pero pudo escuchar un silencio y una voz que abría un camino de esperanza, una voz que abría una senda hacia un profundo perdón, una voz que detuvo la misma muerte. Esta era la voz de Jesús, el Hijo de Dios. Estos hombres la arrojaron delante de él y le dijeron: Jesús, esta mujer la encontramos en el mismo acto de adulterio. ¿Qué dices tú al respecto? En pocas palabras, la encontramos teniendo relaciones sexuales con un hombre casado. Jesús respondió: Si alguno nunca ha pecado, que sea el primero en tirarle la piedra. Puedo imaginar a esta mujer cerrar sus ojos lo más fuerte posible y esperar la lluvia de piedras sobre de ella, como cuando nuestros papás agarraban la chancla y lo único que hacíamos era hacernos bolita para recibir los golpes de la famosa chancla voladora. Estos hombres comenzaron a retroceder uno a uno y todos se fueron, abandonaron la escena avergonzados. Su conciencia los acusaba. Ellos también eran hombres pecadores con una apariencia llena de religión, cuando de pronto esta mujer escucha dos palabras. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús es increíble. Ella está del otro lado con una oportunidad más de vivir recta y justamente para Dios. Esta mujer ahora sabe quién es su Señor, quién es el que la salvó y la rescató. Ella estaba consciente de que Jesús le dio una oportunidad de volver a casa, de volver con su familia, de volver a la sociedad. Hoy, muchos por sus actos se sienten condenados, por su terrible pasado y su pesado presente. Se sienten acusados, descubiertos por un error, por un pecado que los deja fuera de casa, de la familia, de los amigos. Pero hoy puedes quedarte y pensar que mereces la lluvia de piedras y esperar a quedar sepultado en ellas. O venir a los pies de Jesús y entender que esa lluvia de piedras se convertiría en un diluvio de misericordia. Es sorprendente ver la gracia y la misericordia de Jesús, pero ese amor que estaba en Jesús es el mismo amor que está en el corazón del Padre. ¿Qué padre no ama a sus hijos? ¿Y qué padre no busca a sus hijos cuando los pierde? Si tan solo en el supermercado, cuando una mamá pierde por un momento a su pequeño, el tiempo y todo lo que está a su alrededor pierde absoluto sentido. No es sino hasta que lo encuentra que su alma regresa y puede estar en paz. Nosotros de igual forma estábamos perdidos. Papá quería y aún quiere mostrarnos el camino a sus brazos. Ese camino se llama Jesús. ¿Recuerdas que en el principio te conté de una charla que Jesús tuvo con sus discípulos? Pues en ella les dice: Si me conoces a mí, también conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí, sino que el Padre mora en mí y Él hace las obras. Pero Felipe, todavía con un entendimiento muy limitado, le dice: Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús solo confirma lo que les estaba tratando de explicar y les dice: Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y no has podido conocerme, no has visto al Padre. Este momento es de mis favoritos. En este pasaje, Jesús revela la imagen del Padre, como diciendo: Chicos, el Padre siempre ha estado entre ustedes, porque está en mí y yo en Él. San Juan 14, del 7 al 10. Jesús era la imagen del Padre.
Él vino a mostrar la imagen del Padre que la extrema religiosidad nos había arrebatado, y me atrevo a decir que actualmente sigue pasando. Jesús continúa restaurando la imagen del Padre, ese Padre amoroso lleno de misericordia que tarda en enojarse y está lleno de inagotable amor.